Hola a todos, somos el grupo 8. Espero se encuentren bien, sean bienvenidos. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre la no disyunción meiótica y mitótica. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre la meiosis y específicamente sobre la meiosis del ovocito. Recordando que la meiosis es el proceso por el cual ocurre una división celular y el resultado es una célula haploide, ¿verdad? Ya que sabemos, en el cuerpo normalmente las células están en una forma diploide, ¿verdad? En el caso del ovocito, vamos a ver que existen unas células, las cuales son las ovogonias que van a dividirse en ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios se van a encontrar en una profase, en una fase estacionaria de profase, la cual va a continuar hasta que inicie la pubertad. Cuando inicie la pubertad, la profase 1 va a continuar y va a ocurrir el proceso de división celular, ¿verdad? Dando origen a lo que es el primer cuerpo polar y el ovocito secundario. Luego de esto, el primer cuerpo polar se va a dividir y va a formar otros dos cuerpos polares que serán haploides. A su vez, el ovocito secundario se va a dividir y va a formar el óvulo maduro y un nuevo cuerpo polar, ¿verdad? Estos cuerpos polares son de suma importancia y los estoy mencionando de esta manera, ya que son útiles para el estudio genético, ¿verdad? ¿Cómo se hace este estudio genético? Gracias al diagnóstico genético preimplantacional. ¿Pero qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Como bien dice el nombre, es un diagnóstico genético antes de la implantación, antes de que ocurra la implantación dentro del útero. Entonces, lo que ocurre en este tipo de estudio o diagnóstico es que toman estos cuerpos polares de lo que viene siendo la división meiótica y su material genético es analizado, es investigado con el fin de encontrar ciertos daños cromosómicos o daños genéticos para que se puedan evitar, ¿verdad? Aparte del método de tomar estos cuerpos polares, también se puede, gracias a cuando ya es fecundado el óvulo maduro. Entonces lo que hacen es hacerle una biopsia al embrión ya fecundado y tomar una de sus células, ¿verdad? Estas células van a ser analizadas genéticamente y se van a determinar si tiene alguna aneuploidía o una no disyunción, ¿verdad? La no disyunción sería una mala separación de lo que vienen siendo los cromosomas, por lo que ocurrirían unas monosomías en las que un cromosoma queda solo o una trisomía en la que se agrega un cromosoma, ¿verdad? Donde no debería ocurrir esto. ¿Cómo ocurre esto? Bien, vemos en la imagen el proceso por el cual se logra. Primeramente, este es el caso de cuando se hace una biopsia celular, ¿verdad? Aquí no se toma los cuerpos polares, pero es igualmente válido, ¿verdad? Es un diagnóstico preimplantacional. Lo primero que se hace es la fecundación in vitro, ¿verdad? Luego de esto, después de tener varios embriones ya fecundados y desarrollados hasta cierto punto, se logra una biopsia celular, como lo estamos viendo. Luego de esto se analiza y si el material genético es el correcto, pues se hace una transferencia a lo que viene siendo el útero. Cuando se hacen estas técnicas de diagnóstico, esto se va a hacer cuando, por ejemplo, una madre tenga una edad ya muy avanzada y sea propensa a generar ovocitos que estén dañados, ¿verdad? Genéticamente hablando, y óvulos que sean dañados. ¿Qué otra opción para que se logre este diagnóstico? Por ejemplo, si ya se ha intentado varias veces la implantación y no se logra, el diagnóstico preimplantacional es de suma ayuda para identificar cuál es el problema y cuál es el cromosoma afectado. Si ya existen problemas por parte del padre o de la madre, también es un buen recurso
para conseguir lo que viene siendo la implantación, ¿verdad? Entonces, es de mucha ayuda este proceso, tanto para la madre como para el padre, ¿verdad? Los errores meióticos femeninos que dan lugar a las anomalías cromosómicas en el cigoto. Gracias a la prueba directa de los errores meióticos, ha sido posible con la introducción del diagnóstico genético preimplantacional para las alteraciones cromosómicas. Este está basado en el uso de muestras del primer cuerpo polar y del segundo cuerpo polar que se extraen simultáneamente tras la fecundación y se fijan y analizan mediante la hibridación in situ fluorescente en el mismo portajetos. Dado que el primer y segundo cuerpo polar se extraen de los ovocitos como un proceso normal de maduración y fecundación, no se espera su extracción tenga ningún efecto biológico en el desarrollo del embrión, lo que actualmente es evidente a partir de estos resultados que de los embarazos resultantes mediante el diagnóstico genético preimplantacional. Ahora, en el primer y segundo cuerpo polar, estos fueron biopsiados y fijados, en lo cual los estudiaron utilizando zonas fluorescentes específicas para los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22, ya que actualmente se dispone que estos resultados de estos estudios para 8.213 ovocitos en total se obtuvo de que en 1.551 ciclos de fertilización in vitro realizados en 1.027 pacientes de una edad media de 38,5 años. Estos datos confirman que además de al menos de la mitad de los ovocitos obtenidos de pacientes de fertilización in vitro de edad reproductiva avanzada son aneuploides. Son procedentes de la meiosis 1, de la meiosis 2 o pueden ser de ambas meiosis 1 y 2, como se detectaron en la prueba de los cuerpos polares 1 y 2. Aunque no se puede excluir alguna sobreestimación atribuible a estas limitaciones de la técnica de hibridación in situ fluorescente, la mayoría de estas anormalidades en los ovocitos parecen representar los verdaderos errores, lo que se desprende del aumento de la tasa de aneuploidía con la edad materna y también de los estudios de seguimiento de los embriones resultantes de los ovocitos con errores en la meiosis 1 y 2. Ahora, en contraste con el concepto tradicional de que la aneuploidía se origina principalmente en la meiosis 1 femenina, la comprobación directa del resultado de la meiosis 1 y 2 fue realizada mediante el análisis de la hibridación in situ fluorescente, que de 7.113 en el primer cuerpo polar y 7.125 en el segundo cuerpo polar, indica tasa de error comparables en la meiosis 1 con un 41,8% y en la meiosis 2 con 37,3%. Además, aunque se espera que esta tasa de aneuploidía sea mayor con la prueba de cromosomas adicionales, estos datos disponibles indican un aumento en las anomalías complejas más que de la tasa de aneuploidía global. Entonces tenemos que el hecho de que este error meiótico de un cromosoma pueda afectar la segregación de otros cromosomas se demostró también en los ratones hembra. Lo que la otra diferencia de estos datos con respecto a los resultados de los estudios meióticos tradicionales es la observación de que la mayoría de las aneuploidías están representadas por errores de cromátida, como se surgió previamente en el modelo de ratón y en uno de los estudios meióticos tradicionales que sin embargo no se observó ningún caso de no disyunción cromosómica. Ahora, en esta figura tenemos los errores de meiosis 1 observados en el primer cuerpo polar mediante la hibridación in situ fluorescente. Sin embargo, en esta figura podemos observar que el 41,8% de los ovocitos son anormales después de la meiosis 1, lo que incluye tanto errores cromosómicos
con un 2,4%, como cromatídicos, que es el 27,1%. Y la mayoría de estos errores cromatídicos, que en total harían un 19,8%, dan lugar a una cromátida extra en el ovocito en metafase 2. Incluso si alguno de estos errores son atribuibles a factores técnicos, como un posible fallo en la hibridación que resulta en una señal faltante en el primer cuerpo polar. La diferencia es que de 2,2 veces observada entre las cromátidas faltantes y la extra en los ovocitos en metafase 2. Resultantes pueden indicar el mantenimiento en el ovocito en el lugar de la extrusión del material cromosómico extra en el primer cuerpo polar. Esto es cuando se producen los errores de meiosis 1. Esto también fue el caso de los errores cromosómicos, que dieron lugar a una probabilidad 10 veces mayor de un cromosoma extra en los ovocitos de metafase 2, que dada la falta de un cromosoma y sería un 0,2%. Ahora, el hecho de que tanto los errores de meiosis 1 cromosómicos como los cromatídicos conducen a la aneuploidía en los embriones resultantes también ha sido confirmada por el estudio de seguimiento de los embriones resultantes de estos errores de meiosis 1, ya que se evitó la transferencia de embriones y ellos utilizaron para un estudio de seguimiento en que no se pueden excluir las diferencias en el efecto de los errores cromatídicos y cromosómicos en el desarrollo previo y posterior a la implantación, que esto, aunque no se evaluó porque los embriones resultantes de dichos ovocitos no se transfirieron ni se cultivaron más, debido a que su uso para la confirmación del diagnóstico del primer cuerpo polar es mediante el consentimiento del paciente. Ahora en esta figura podemos observar los errores de meiosis 2 observados en el segundo cuerpo polar mediante la hibridación in situ fluorescente, que a diferencia de los errores de la meiosis 1, no hubo diferencias en la tasa de errores de cromátidas faltantes o sobrantes después de la meiosis 2, con un 14,9% y un 14,2% respectivamente, lo que sugiere que los mecanismos de errores de meiosis 1 y meiosis 2 son diferentes. Como se menciona anteriormente, el 41.8% de los ovocitos son anormales después de la meiosis 1, basándose en las pruebas de cuerpos polares. Pero es relevante notar que el 40% de los ovocitos que tienen errores en meiosis 1 tienen errores secuenciales en la meiosis 2 también. Por otra parte, los errores de meiosis 2 fueron observados en 31.9% de los ovocitos que tenían una meiosis 1 normal, haciendo que la cantidad total de errores en meiosis 2 sea 37.3%. Esto siendo que 47.7% de los errores de meiosis 2 se originen de ovocitos con errores en la meiosis 1. Como vemos en las imágenes, la proporción de errores complejos en meiosis 1 es de 12.1% y en meiosis 2 es de 8.2%. Estos errores incluyen ovocitos con diferentes cromosomas que pueden estar relacionados con la edad por la frecuencia de recombinación. Un tercio de las anormalidades cromosómicas en el cigoto son por errores complejos, por lo que estudiando solo 5 cromosomas se puede detectar la mayoría de las anormalidades cromosómicas resultantes de la meiosis 1 y de la meiosis 2. Del 32.5% de los errores en meiosis 1 resultan en un cigoto haploide. Eso significa que tiene un número múltiplo del número normal haploide de la especie, en este caso siendo un múltiplo de 23. Y resultando también en error en meiosis 2. Esto no se conoce exactamente por qué ocurre, pero es conocido como rescate triosómico. Del estudio de los 5 cromosomas se notó que los errores más prevalentes eran en cromosomas 21 con 10.9%
y el cromosoma 22 con 11.8%. Y para los cromosomas 13, 16 y 18 fue de 6%, 6.4% y 6.8% respectivamente. Como podemos ver en la tabla, los errores por meiosis 1 y por meiosis 2 varían en porcentaje dependiendo del cromosoma que se estudia. Estos datos fueron obtenidos de estudios de polimorfismo de ADN, obteniendo de recién nacidos vivos y de abortos espontáneos. Errores mitóticos en relación con errores meióticos en la decisión de embriones. Como explicaron mis compañeros anteriormente, aproximadamente la mitad de los errores de meiosis 2 se observan en los ovocitos con errores previos en la meiosis 1. Como resultado de estos errores secuenciales, casi un tercio de los cigotos resultantes pueden haber sido considerados normales o euploides, siempre que los errores anteriores en la meiosis 1 y 2 no tengan ningún efecto en los desarrollos posteriores de reimplantación de los embriones correspondientes. Para investigar si estos errores de meiosis podrían afectar las divisiones mitóticas secuenciales en los cigotos resultantes y si estos cigotos aparentemente euploides pueden convertirse en embriones cromosómicamente normales, las pruebas de seguimiento de estos embriones se llevaron a cabo en la etapa de escisión. Como podemos ver en la tabla aquí mostrada, de 100 embriones analizados en total, solo el 18% derivado de cigotos aparentemente equilibrados eran euploides para los 5 cromosomas analizados, mientras que la mayoría restante tenían anomalías cromosómicas. Todos los embriones cromosómicamente normales parecían resultar de cigotos con solo un rescate de error cromosómico, y ninguno resultó de los cigotos equilibrados para 2 cromosomas. El hecho de que solo unos pocos embriones resultantes fueran anormales para el mismo cromosoma, por lo que la meiosis secuencial 1 y 2 condujeron al conjunto equilibrado, puede sugerir que los errores secuenciales observados en la meiosis femenina pueden ser atribuibles a la anomalía del aparato meiótico, que puede conducir además a un defecto general del aparato mitótico de los embriones resultantes. Esto parece estar también de acuerdo con los tipos de aneuploidías detectadas en los embriones resultantes, que en el 79.3% de los casos estaban representados por errores complejos, incluido el mosaicismo, que se sabe que es muy prevalente en la etapa de clivaje. Como la edad reproductiva media de los pacientes de las que se obtuvieron los ovocitos fue de 38 años y medio, la inestabilidad genómica observada en las divisiones mitóticas de los cigotos aparentemente equilibrados tras el rescate de la meiosis 2 puede estar relacionado con la edad, aunque se desconoce el mecanismo por el cual el factor edad puede conducir a estos cambios. Los mecanismos subyacentes del proceso de envejecimiento implican errores crecientes en la maquinaria mitótica de división de células y anomalías cromosómicas. También se sugirió que las desviaciones en la organización citoplasmática, como la distribución mitocondrial, pueden reducir la competencia meiótica de los ovocitos y predisponer a los embriones a anomalías de escisión comunes. Aunque los tipos de anomalías pueden diferir en diferentes estudios, no parecen haber duda de que aproximadamente la mitad de estas anomalías están representadas por mosaicismo. Dado que no hubo información sobre el conjunto cromosómico inicial de los cigotos a partir de los cuales se originaron los embriones mosaicos, en ninguno de estos estudios se desconoce la naturaleza del mosaicismo en los embriones preimplantacionales, a pesar de su alta prevalencia y la posible relevancia clínica. Sin embargo, hubo algunas observaciones indirectas que sugirieron que el mosaicismo observado en la etapa de escisión puede ser de una naturaleza diferente, con algunos tipos de mosaicos que aumentan con la edad materna y, por lo tanto, probablemente derivado de los errores de meiosis femenina. Se sugirió que una proporción significativa de embriones en mosaico se originan a partir de los ovocitos que son aneuploides desde el inicio, a través de un proceso de rescate de trisomías. Una posible alta tasa de errores mitóticos adicionales en la escisión de embriones derivados de los ovocitos con aneuploidías complejas
También pueden explicar el fenómeno de los embriones caóticos, que constituyen casi la mitad de los embriones con mosaicismo. Una prevalencia comparable de aneuploidías en ovocitos y embriones, con la diferencia de que los tipos de anomalías cromosómicas atribuibles principalmente a una alta frecuencia de mosaicismo en los embriones en etapa de escisión, también puede respaldar un origen presigótico de la mayoría de las anomalías cromosómicas embrionarias, incluido el mosaicismo. La tasa comparacional de aneuploidías específicas de cromosomas en ovocitos y embriones también puede ser importante para comprender la relación entre las anomalías de ovocitos y embriones. Como podemos ver en estos datos, existe una tasa casi 2 veces mayor por cada error cromosómico en los ovocitos en comparación con los embriones, lo que puede indicar una posible corrección de algunas de las aneuploidías a través del mecanismo de rescate de trisomías. De hecho, se desconocen los datos exactos sobre la tasa de mosaicismo en el desarrollo preimplantacional porque solo se estudió completamente un número limitado de embriones preimplantatorios y la mayoría está disponible en el diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías realizadas a través de una única biopsia de blastómero, que puede no ser representativa de todo el embrión. La introducción de las pruebas de error de meiosis como un posible componente integral de la fecundación in vitro también puede ser útil para evitar algunos de los trastornos de la impronta que recientemente se ha informado que están asociados con los procedimientos de fecundación in vitro. El hecho de que más de la mitad de los pacientes de fecundación in vitro tengan 35 años o más y que más de la mitad de sus ovocitos puedan tener aneuploidías, evitando la transferencia de los embriones resultantes de estos ovocitos a través de diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías debería ser clínicamente útil, además de potencialmente mejorar las tasas de implantación y embarazo, y así evitar la transferencia de embriones con disomías uniparentales como posibles contribuyentes a los trastornos de la impronta. Bueno, ahora que ya escuchamos la explicación de mis compañeros, voy a proceder a dar una breve conclusión sobre nuestro tema. Con la llegada del diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías, que en la actualidad se realiza en al menos 5.000 pacientes de fecundación in vitro de mal pronóstico, se dispone de nueva información sobre los errores meióticos y mitóticos. La relevancia de la práctica del diagnóstico genético preimplantacional para estos pacientes es evidente por el simple hecho de que más de la mitad de los ovocitos o embriones analizados presentaban aneuploidías, las cuales, si no se eliminan de la transferencia, pueden llegar a afectar claramente a la competencia del desarrollo y al potencial de implantación del embrión. En contraste con los datos obtenidos en los estudios meióticos tradicionales, la prueba directa de los resultados meióticos en pacientes de edad reproductiva avanzada mostró que las anomalías cromosómicas se originan comparativamente en la meiosis 1 y en la meiosis 2 y son predominantemente de origen cromatídico, aunque también se observaron errores aislados del 39% en la meiosis 1 y del 31.9% en la meiosis 2. Casi el 43% de los ovocitos con errores en la meiosis 1 en general también tenían errores secuenciales en la meiosis 2. Esto dio lugar a cigotos aparentemente equilibrados en el 32.5% de los casos, lo que puede representar un fenómeno de rescate de aneuploidías en la meiosis femenina. Sin embargo, los embriones resultantes de estos cigotos equilibrados eran predominantemente aneuploides, lo que sugiere la predisposición inherente de estos cigotos a errores cromosómicos post-cigóticos, tras errores secuenciales en la meiosis 1 y meiosis 2. Los patrones cromosómicos específicos de los errores en la meiosis 1 y 2 fueron diferentes para cada cromosoma analizado, y estos patrones no concuerdan con los datos previamente comunicados basados en estudios de polimorfismo del ADN en trisomías en nacidos vivos o en abortos espontáneos.
La comparación de los tipos de aneuploidías cromosómicas y la prevalencia de cada error específico de los cromosomas en los ovocitos y los embriones permite sugerir que la mayoría de las aneuploidías cromosómicas en los embriones se originan en la meiosis femenina, lo que predispone a más errores posigóticos secuenciales, y esto puede explicar la elevada tasa de mosaicismo en los embriones preimplantatorios. Esto también puede indicar la necesidad de realizar pruebas tanto en los ovocitos como en los embriones en el diagnóstico genético preimplantacional para poder así detectar aneuploidías. Esto con el objetivo de excluir la posibilidad de transferir embriones con aneuploidías originadas por la meiosis y los errores mitóticos. Con esto llegamos al final de nuestra explicación. Muchas gracias por llegar al final de nuestro video.